Capítulo 11. Géneros literarios, la profecía y la literatura apocalíptica. Los eruditos creen que uno de cada 4 versículos de la Biblia es una predicción profética. La mayoría de estos pasajes proféticos está en los profetas del Antiguo Testamento y en el libro del Apocalipsis. Más de la mitad del contenido de los libros siguientes se refiere a predicción. Los libros proféticos fueron los primeros de todos los mensajes que los profetas predicaron a su generación. La mayoría de estos profetas proclamó sus advertencias durante épocas de apostasía y gran crisis nacional. Miraban hacia atrás, recordando las promesas del pacto que Dios había hecho con Israel y llamando al pueblo al arrepentimiento. A veces, sin embargo, miraban hacia el futuro y añadían predicción sobre cómo Dios cumpliría sus promesas. Lección 11. 1. Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué van a hacer con la lista de nombres? Esta fue sin duda la pregunta apremiante que se les vino a la mente a todos los ancianos judíos. Habían estado trabajando sin autorización en el templo cuando de repente apareció el gobernador de Persia con sus soldados. A cada obrero se le anotó cuidadosamente su nombre antes de permitirle salir del edificio. Ahora esa lista iba de camino al rey Darío para que él diera la respuesta oficial. Podemos imaginarnos a los judíos preguntarse: ¿qué hacemos mientras esperamos la respuesta del rey? Ciertamente pasaría por lo menos un año antes que el rey Darío pudiera levantar un ejército y volver para matarlos. ¿Deberían aprovechar el tiempo para construir una fortaleza? ¿Deberían preparar un ejército? En esta oscura hora de indecisión, Zacarías avanzó con una nueva palabra de Dios. Él le había mostrado una visión del candelero del templo y un ángel le había explicado su significado. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zorobabel y el pueblo entendieron el mensaje del ángel. Resolvieron seguir trabajando en el templo hasta que el rey enviara una respuesta. Sorprendentemente, cuando la respuesta llegó meses después, el informe no solo fue favorable, sino que el rey ordenó que el proyecto fuera subvencionado con fondos de la tesorería real. Como los ancianos fueron fieles en seguir trabajando y no se detuvieron para prepararse para la guerra, el nuevo templo se reedificó exactamente 70 años después de que el templo de Salomón fuera destruido. El programa divino fue extraordinariamente exacto. Los profetas como predicadores. El sermón de Zacarías es más fácil de entender cuando el pasaje se lee teniendo como telón de fondo la historia. Los escritos de los profetas pueden compararse a sermones escritos en verso, con rasgos poéticos muy elevados. Estos mensajes se llaman oráculos y tuvieron su origen directamente en Dios. Cada capítulo de los libros proféticos se compone de uno o más oráculos procedentes del ministerio del profeta. A menudo parece que los oráculos no guardan cierto orden. El estilo poético les da una claridad y precisión notables, pero también hace que el lector se tome más tiempo para meditar. El contexto histórico siempre es vital para el intérprete. Por ejemplo, más de 70 años antes de la crisis que enfrentó Zorobabel con la reedificación del templo, Jeremías había advertido: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En sí misma la frase templo de Jehová parece teológicamente correcta, pero en este caso refleja un error supersticioso. Los falsos profetas de la época de Jeremías predicaban que el pueblo estaba seguro mientras el templo de Salomón estuviera en pie. Afirmaban que Dios nunca permitiría que su templo fuera destruido. Jeremías discrepaba de este razonamiento. Él advirtió al pueblo que si no se arrepentía, el templo no lo salvaría. Dentro de poco, su profecía se cumplió. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y el templo quedó en ruinas. Todo intérprete diligente debe usar frecuentemente un diccionario bíblico, una Biblia de estudio con introducciones a cada libro, y manuales bíblicos para identificar el fondo histórico de un libro profético. Otro recurso útil es el estudio de los pasajes paralelos en los libros históricos. El cuadro siguiente nos da una visión general de las 4 crisis que constituyen el telón de fondo de la mayoría de los libros proféticos. De estos libros, solo 3, Abdías, Joel y Jonás, fueron mensajes proféticos que no tuvieron ninguna relación con estas épocas de crisis.
La crisis, los profetas, los pasajes paralelos, las épocas, la invasión asiria, Amós, Miqueas, Oseas, 2 Reyes, Isaías, 2 y 23, 8 y 20, 2 Crónicas 26, 32. Asiria deportó a las 10 tribus del norte. Judá y Benjamín se arrepintieron y fueron perdonados. La invasión babilónica, Nahum, 2 Reyes 21, Sofonías, Habacuc, Jeremías 24, 2 Crónicas 33, 36, 20. Los hijos de los nobles como Daniel fueron llevados a Babilonia. Miles de mercaderes y profesionales fueron llevados a Babilonia. La mayor parte de la nación fue llevada cautiva a Babilonia, 586 a.C. La cautividad, Daniel, Ezequiel, 2 Reyes 25, 2 Crónicas 36, 21, 23. Los judíos fueron retenidos como esclavos en Babilonia durante 70 años. Los profetas dieron esperanza a los cautivos, proclamando que Dios todavía tenía un plan para ellos y que vendría su reino. El regreso de los deportados, Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías, Esther. El regreso bajo Zorobabel, periodo durante el cual se restauran la nación y el templo. El regreso bajo Esdras, periodo durante el cual se restaura el culto. El regreso bajo Nehemías, periodo durante el cual se restauran los muros. En la introducción a este capítulo, nos maravillamos de que aproximadamente un cuarto, o alrededor de 27%, del Antiguo Testamento fuera literatura profética. En realidad, menos de 5% de la profecía del Antiguo Testamento describe específicamente la época del Nuevo Pacto. Menos de 1% tiene que ver con los acontecimientos que todavía han de suceder. Como la mayoría de los profetas predijeron el futuro inmediato de Israel y Judá, hay muchos asuntos de los libros proféticos que no podemos entender si no tenemos conocimiento de su contexto histórico. Cada cumplimiento edifica nuestra fe en el mensaje de los profetas y nos da un ejemplo de cómo interpretar estas promesas que todavía han de cumplirse. Los profetas como protectores del pacto, ¿qué predijo la mayoría de los profetas con respecto a Israel? Los profetas han sido constantemente degradados hasta reducirlos a simples reformadores políticos. La teología de la liberación, una filosofía política radical, se apoya en los profetas del Antiguo Testamento. Pero aunque muchas veces estos hablaron de la injusticia social, el tema fundamental de su predicación es mucho más profundo. Ellos llamaron al pueblo a recordar su pacto con Dios. Deuteronomio 4 y 25, 31 resume esta relación de pacto y refleja la esencia de los mensajes proféticos. 1. Si el pueblo de Dios lo rechaza y se vuelve a los ídolos y al pecado, ve 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. 2. Dios lo castigará echándolo de la tierra, bebé. 26, 28. Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. 3. Si el pueblo de Dios se arrepiente, ve. 29, 30. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. 4. Dios se acordará de su pacto y cumplirá las promesas que hizo a sus antepasados. Ve 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Este pasaje refleja las dos clases de promesas incluidas en el pacto de Dios con su pueblo. A Abraham y a los patriarcas les hizo 3 promesas incondicionales: una tierra, una simiente y una bendición. En Levítico 26 y Deuteronomio 28:30, Él estableció un pacto condicional. La obediencia o desobediencia de Israel no cambiarían el plan general de Dios, pero de esta dependerían las bendiciones que recibiría la nación dentro de su plan. Si el pueblo obedecía a Dios, sería bendito, pero si se apartaban de Él, serían malditos y echados de la tierra. Luego les dio una lista de bendiciones y maldiciones. Al final, Moisés predijo que aun cuando fallaran, Dios se acordaría de las promesas que había hecho a sus antepasados y les restauraría la tierra. No es ninguna sorpresa que en los profetas se cite cientos de veces Levítico 26 y Deuteronomio 28:30. Estos pasajes son la clave que nos permite entender muchas escrituras en los libros proféticos.
Cuando los profetas advertían al pueblo del pecado, hacían hincapié en las maldiciones y el peligro de ser echados de la tierra. Cuando las tribus del norte fueron esparcidas y Judá por poco escapó del juicio, el mensaje de Isaías dejó las advertencias para hacer hincapié en las promesas. Por la inspiración de Dios, Isaías predijo la cautividad de Judá, dándole al pueblo una advertencia profética con 100 años de anticipación. Es interesante que después de la caída de Jerusalén en 586 a.C., el mensaje de todos los profetas cambió de las advertencias al estímulo. La generación que había soportado la cautividad babilónica y había vuelto a la tierra de Israel necesitaba esperanza. Necesitaban saber que Dios todavía cumpliría las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En el cuadro que figura más abajo están los títulos que Fee y Stuart han sugerido para las bendiciones y maldiciones del pacto condicional. Lea estos pasajes y fíjese en cómo se dividen en 3 grandes temas de los libros proféticos. Bendiciones en las maldiciones y tierra por la fidelidad al pacto. Levítico 26, 1:13, Deuteronomio 28, 1:14, expulsión de la tierra por la desobediencia. Levítico 26, 14, 39. Deuteronomio 28, 15, 29, 29, restauración de las promesas de Dios por el arrepentimiento. Levítico 26, 40, 46, Deuteronomio 30, 1, 10. Vida, salud, prosperidad, abundancia de la tierra, respeto, seguridad, muerte, después enfermedad, escasez, sequía, arrepentimiento, peligro, destrucción, derrota, deportación, desgracia. Se reiteran las promesas del pacto hechas a los antepasados. Con estos judíos desalentados, los profetas se explayaron grandemente en las promesas hechas a sus padres. La promesa de la tierra se convirtió en la promesa de un reino milenario. La promesa de la simiente llegó a ser el siervo sufriente que finalmente regirá a las naciones. La promesa de una bendición para las naciones vino a ser la promesa de la era de la Iglesia, cuando Dios escribiría su pacto en el corazón de su pueblo y las naciones vendrían a adorar. Zacarías 2. Los profetas como anunciadores del futuro, cuando el Cristo resucitado caminaba con los 2 que iban a Emaús, les explicó las cosas que estaban escritas sobre él en las Escrituras. Les habló especialmente de lo que Moisés y los profetas habían predicho. Esto no significa que Cristo es el único tema de los libros de Moisés y los profetas. Después de todo, Cristo tenía una sola tarde para esta lección de la Biblia. Pero sí significa que los profetas revelan claramente a Cristo y los planes de Dios que se centran en Él. Hay unas 127 predicciones mesiánicas en el Antiguo Testamento. En la lista que figura más abajo hay algunos ejemplos. Al igual que a los 2 discípulos que iban a Emaús, a la mayor parte de nosotros nos será difícil, sin alguna ayuda, entender cuántas de las profecías ya se han cumplido. Afortunadamente, ahora tenemos registrado en el Nuevo Testamento gran parte de lo que Cristo explicó a estos 2. Y no estamos limitados a una explicación dada en una tarde. Podemos tomarnos bastante tiempo para meditar en las profecías y su cumplimiento. Como a los 2 que se encontraron con Cristo ese domingo por la tarde, esta enseñanza puede darnos más esperanza, aclarar nuestra fe y guiarnos en la interpretación. El propósito del profeta y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, lo primero que debe hacer cualquier intérprete es determinar lo que quiso decir el autor original, para que sus oyentes lo entendieran. Este pensamiento es fundamental en la interpretación bíblica, así que bien podríamos esperar verlo demostrado por los escritores del Nuevo Testamento. La mayoría de los cumplimientos proféticos del Nuevo Testamento se basan en profecías directas. En estas profecías, el profeta tiene una clara idea de lo que predice y su cumplimiento es fácil de entender. La predicción de Miqueas de que Jesús nacería en Belén es un ejemplo de profecía directa. Otro ejemplo de esta clase de profecía es la predicción de Isaías de un Mesías venidero que se llamaría Emanuel y que reinaría desde ahora y para siempre. La profecía tipológica es aquella en que el profeta revela una verdad que un día se aplicará en un nivel muy superior en el Nuevo Testamento. Tal como una sombra revela la forma de una persona, estas sombras no parecen significativas hasta que se las relaciona con la persona que crea dicha sombra. Puede que el escritor del Antiguo Testamento no supiera de la aplicación de nivel superior que habría en el Nuevo Testamento, pero reconocería la verdad paralela.
La imagen del sumo sacerdote en el día de expiación es un ejemplo de profecía tipológica. La verdad que vemos en esta sombra es que tenemos necesidad de un intercesor que llegue a Dios y de una muerte que pueda expiar nuestros pecados. En Hebreos vemos esta verdad aplicada como una prefiguración de la obra de Cristo. Él entra en el cielo, donde está el trono de Dios, tal como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Su sangre y su intercesión nos aseguran que seremos aceptados. El principio y la aplicación son la tercera clase de profecías citadas en el Nuevo Testamento. Estas no son sombras de la verdad futura, sino más bien modelos de la verdad que tiene paralelos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Al igual que con las profecías tipológicas, el escritor del Nuevo Testamento saca conclusiones de los principios formulados en los escritos del profeta y las aplica a Cristo. Puede que en estos casos el profeta no se haya referido a un cumplimiento específico en el Nuevo Testamento. No se ha perdido, sin embargo, su propósito original, porque una vez más éste se aplica en un nivel superior. En Mateo 2 y 15 se halla un ejemplo desconcertante de esta clase de cumplimiento. El escritor cita las palabras de Egipto llamé a mi hijo como una profecía que se refiere a Cristo. Parece extraño considerar esto como una profecía que se ha cumplido en Cristo, pues en el contexto original, mi hijo se refiere al pueblo de Israel y no al Mesías. El asunto se aclara cuando nos fijamos en los paralelos que hay entre Israel y Cristo. Tanto Israel como Cristo tenían una relación especial con Dios. Los dos eran parte de su plan de redención para el mundo. Los dos se enfrentaban a una crisis y habían sido llevados temporalmente a Egipto para su protección. En cierto sentido, lo que sucedió a un hijo de Dios es un tipo de lo que sucedería al otro hijo de Dios. Estos constituyen un ejemplo de cómo Dios cumpliría sus planes y protegería a su hijo en el futuro. El principio no ha cambiado, simplemente se lo ha aplicado en un nivel muy superior. Otro ejemplo difícil se halla en Mateo 2 y 23. Mateo afirma que la residencia de Jesús en Nazaret cumplió la profecía de que habría de ser llamado Nazareno. El único pasaje a que esto podría referirse es Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Este versículo se refiere al Mesías como una vara. Sin duda, en la mente del profeta estaba la idea de que Jesús sería un vástago que brotaría del tocón o de las raíces de David. Irónicamente, algunos descendientes de la línea de David volvieron de la cautividad y se establecieron en Galilea. Creyendo que el Mesías vendría de su linaje, llamaron Nazaret a la aldea donde vivían, según la palabra hebrea que se traduce por vara o vástago. El profeta Isaías no había pensado en esta posibilidad, pero la idea de que el Mesías vendría de la línea de David era el hilo común que relacionaba a Isaías con Mateo. La perspectiva del profeta y el cumplimiento final. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se cumplió en un tiempo específico. Hay, sin embargo, tres clases de profecías que no tienen un tiempo específico que se pueda señalar como fecha de cumplimiento. Estas profecías tienen un cumplimiento por etapas, un doble cumplimiento y un cumplimiento en desarrollo, respectivamente. El cumplimiento por etapas caracteriza a esa clase de profecías que se cumplen en etapas separadas por largos intervalos de tiempo. La perspectiva del profeta es la del que mira una cordillera distante. Desde esa perspectiva, las montañas parecen casi juntas, como si estuvieran unidas entre sí. A medida que uno se acerca a la cordillera, descubre valles profundos y grandes distancias entre ellos. Así es también con estas profecías. A menudo el profeta considera la primera y segunda venidas de Cristo como un solo acontecimiento, pero su cumplimiento es por etapas. Cuando el día de Pentecostés se cita en Joel 2 y 28-32, el cumplimiento de ese día incluye solo el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos de los otros acontecimientos que se mencionan en la profecía de Joel, por ejemplo, el hecho de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, no sucedieron ese día. Estos acontecimientos anticipan el día del Señor, que todavía está por venir. El doble cumplimiento tiene que ver con las profecías en las que el cumplimiento de una predicción de corto alcance valida la de largo alcance. En realidad, es mejor llamarlo cumplimiento análogo. El propósito del profeta está en la predicción de gran alcance. El primer acontecimiento es más un precursor de lo que ha de venir. Los ejemplos más comunes son las profecías que se refieren a lo que Dios haría por medio del Hijo de David. Esto puede tener un cumplimiento parcial en Salomón y otros,
pero finalmente señala a Cristo, el Hijo de David. En Deuteronomio 18:15, Moisés menciona que Dios levantará un profeta como yo. La predicción de corto alcance se refería a Josué, pero la de gran alcance se aplica a Cristo. Juan 1:21, 6 y 14, Hechos 3 y 22. El cumplimiento en desarrollo es el que viene en forma progresiva. Esta clase de profecías no se cumplen en unos cuantos acontecimientos, sino en una serie de ellos. Tenemos un ejemplo en la promesa de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, y de que ésta la herirá en el calcañar. Esta profecía se cumple parcialmente en cada victoria de Cristo sobre Satanás. Su cumplimiento final será en la segunda venida de Cristo. Lección 11.2. La literatura apocalíptica a Ezequiel se le dio una visión del Dios del universo entronado sobre una gran nube oscura y tempestuosa. Alrededor de ella había 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras, de hombre, de buey, de león y de águila. Cada uno tenía 4 alas y podían mover a una velocidad increíble. Cuando se movían, sonaban como el estruendo de aguas impetuosas. El trono estaba sobre unas ruedas que brillaban como crisólito y que tenían aros llenos de ojos. Dentro de cada rueda había otra que pasaba a través de ella. El que estaba sobre el trono parecía un hombre, pero resplandecía con gran intensidad. Sobre su cabeza había una gran expansión, que brillaba como cristal, y un arco iris. El mensaje de Ezequiel a los cautivos de Babilonia era que la presencia de Dios no estaba limitada a Jerusalén. Su trono móvil tenía ruedas, como las plataformas móviles que usaban los monarcas de la antigüedad para viajar por las zonas rurales. El pueblo de Dios, aún en la cautividad babilónica, estaba por encima de la tempestad o de la crisis. Este pasaje es uno de los primeros ejemplos de esa clase de literatura que llegaría a su punto culminante en el libro del Apocalipsis. Su nombre se deriva de la palabra griega apocalipsis, que significa quitar el velo o revelar. En este caso se revela el futuro hasta la consumación de la historia, en visiones y sueños simbólicos. En la Biblia, la literatura apocalíptica se halla principalmente en los pasajes siguientes: Isaías 24:27, Daniel 7:12, Ezequiel 1:8-10, Zacarías 9:14, Mateo 24. Apocalipsis. Características de la literatura apocalíptica, símbolos del futuro mostrados en sueños o visiones. Explicar cómo la literatura apocalíptica es diferente de otras clases de profecía. En la literatura apocalíptica, bien podemos esperar que la profecía venga a nosotros por medio de una visión o de un sueño. En la revelación, el profeta es objeto de un intenso bombardeo con imágenes, como si estuviera mirando un calidoscopio. Al lector moderno le gustaría tener más palabras de explicación, pero la revelación tiende a tener un gran número de símbolos. Walter Kaiser señaló que las imágenes tienden a quedarse con nosotros por más tiempo que las palabras. Sin duda, esto explica parte de la fascinación que ejerce en nuestra cultura la literatura apocalíptica. Las imágenes de los huesos secos de Ezequiel, de las bestias de Daniel y de las plagas del Apocalipsis se han infiltrado en el arte, el cine y la literatura popular. La mayor parte de la gente no entiende lo que simbolizan las imágenes, pero igualmente se fascinan con ellas. En la Biblia, el mensaje de la literatura apocalíptica se entrega generalmente como símbolos de un sueño o como una visión. Uno casi se imagina que está soñando cuando lee las descripciones apocalípticas. Muchas de las cosas que se ven son como de otro mundo y están muy lejos de lo normal. Son más como una pintura impresionista que describe el futuro antes que como una fotografía de cosas venideras. El conflicto en un nivel cósmico con la esperanza de la victoria final. Los profetas que registraron las profecías apocalípticas vivieron en épocas de crisis aguda. La generación de Isaías se enfrentó a la amenaza de Asiria. Ezequiel y Daniel estuvieron cautivos en Babilonia. Zacarías enfrentó el peligro inminente de Persia, y Juan escribió a los cristianos mientras soportaba la persecución de Roma. Bien podemos imaginarnos que estos creyentes se preguntaran por qué Dios no intervenía. ¿Por qué parecía que el mal siempre triunfaba y que Dios guardaba silencio? En estas épocas de crisis, Dios descorre la cortina que encubre el mundo cósmico y explica el trasfondo de la crisis. El profeta y su generación son parte de la batalla que tiene lugar en el mundo cósmico, así como en la tierra. El pueblo de Dios parece pasar por un túnel oscuro y el enemigo está ganando. Pero hay un propósito en el sufrimiento de ellos.
Al final de la oscuridad, el profeta ve un rayo de esperanza. Ve que Cristo viene para volver a ejercer dominio sobre la tierra y a restablecer un reino de paz. Este conflicto es evidente en el Apocalipsis de Juan. Nótese estas referencias al conflicto que se desarrolla simultáneamente en el cielo y en la tierra. El dragón, la bestia, los reyes, las huestes de Satanás, la determinación del tiempo, el día del Señor y la consumación de la historia. Los escritores del Nuevo Testamento consideraron todo este periodo como los posteros tiempos, el cual abarca desde la encarnación de Cristo hasta el fin de la era. En las escrituras apocalípticas, los profetas se centran en los acontecimientos finales de este periodo, el día del Señor y el reinado de Cristo. El día del Señor es un tiempo de gran aflicción en el mundo, cuando Dios viene a castigar la iniquidad. Después viene su reino milenario, cuando la tierra será restaurada como un segundo Edén. A menudo los mensajes de las profecías apocalípticas son pesimistas, pero siempre terminan en una nota de esperanza. Su propósito es mostrar al lector que Dios es el que está en control y que Él ganará. El profeta no niega que haya sufrimiento, pero mira más allá de este, hacia la consumación de la historia. Las imágenes negativas dominan las primeras partes del Apocalipsis. Hay un colapso cósmico y degeneración moral. En el Apocalipsis, Juan ve al anticristo que parece todopoderoso y la gran tribulación, pero en la última parte del libro hay un cambio dramático. Cristo es el vencedor. Vemos las bendiciones del reino milenario, un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. El pueblo de Dios se goza y Cristo mora en medio de ellos. Irónicamente, el curso de la historia va de un árbol a otro. El primer Adán introdujo al mundo en un largo periodo de maldiciones y perdió el dominio sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. El postrer Adán recobró ese dominio y revocó la maldición. En medio de su reino hay un nuevo árbol, el árbol de la vida. Principios de interpretación de los símbolos de la literatura apocalíptica. Reconocer 4 métodos de estudio que nos ayudan a identificar el significado de los símbolos en la literatura apocalíptica. Imagínese a un extranjero que trata de entender el significado de las historietas políticas de un periódico estadounidense. Él podría preguntar por lo que significa un asno pequeño que da coces a un elefante enorme y lo lanza por el aire. O podría preguntarse por la descripción de un político con orejas sumamente grandes. Los que están insertos en la cultura estadounidense entienden que los animales son símbolos de partidos políticos y que el dar coces representa el ataque de un partido a otro. Se exageran los rasgos físicos de los candidatos para ridiculizarlos. Qué absurdo es pensar que estas acciones y características deben entenderse literalmente. Pero al mismo tiempo, estas imágenes representan un partido, acción o personaje político real. Un erudito dijo que los símbolos forman un ideograma, en el cual las ideas se representan como imágenes gráficas. Otro comparó los símbolos a las imágenes de las pinturas impresionistas modernas. Algunas de las pinturas de Picasso presentan simbólicamente la agonía de la Guerra Civil Española. Para una persona que no conoce la historia de la España moderna, las pinturas parecen ser un grupo inconexo de imágenes extrañas. Para un español que sufrió la Guerra Civil de los años 30, cada cuadro tiene un profundo significado. Le recuerdan el horror y tristeza de esa crisis. Así es también con la literatura apocalíptica. No debemos interpretar literalmente las imágenes, pero sí tomarlas en serio. Para determinar las realidades de los símbolos, comenzamos suponiendo que estos tenían un claro significado para los lectores originales. Consideremos 4 pasos para determinar este significado. 1. Busque el significado en el contexto. A veces el contexto inmediato explica el símbolo. En las visiones de Daniel, muchas veces la revelación divina explicó los símbolos en el contexto inmediato. El lector se entera pronto de que la estatua y las bestias simbolizan los grandes imperios que dominarían a Judá, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El último imperio que se describe es el reino de Cristo. En el Apocalipsis, los candeleros simbolizan las iglesias y el humo que sube del altar del incienso, las oraciones de los santos. En este mismo libro, el dragón representa a Satanás. A veces no se da una explicación directa, pero los detalles que hay dentro del contexto contribuyen a explicar el símbolo. Considere, por ejemplo, qué simboliza la mujer con dolores de parto en Apocalipsis 12. Tomada en sentido literal, bien parecería esta mujer ser María,
porque literalmente dio a luz a Cristo. Algunos se han apresurado a aceptar esta interpretación literal y han presentado a María en pinturas e ilustraciones como vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pero hay otros aspectos de la misteriosa mujer descrita en Apocalipsis 12 que no permiten relacionarla con María. ¿Cuándo pasó María 1260 días en el desierto? ¿Cuándo tuvo 2 alas para huir de Satanás? ¿Cuándo trató Satanás de matarla? ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella, contra los cuales hará la guerra Satanás? Una explicación más razonable de la mujer de Apocalipsis 12 es que se trata de un símbolo de Israel. El sol, luna y las 12 estrellas son símbolos de los patriarcas de Israel que José vio en sus sueños. El ataque a la mujer en el desierto y el tiempo durante el cual será protegida son los acontecimientos paralelos mencionados previamente durante la Gran Tribulación. La descendencia de la mujer son los herederos espirituales de las promesas de Israel. 2. Busque el significado en el entorno histórico y cultural del escritor. A veces los escritores de literatura apocalíptica usaron símbolos que tenían significado dentro del contexto histórico y cultural de los lectores originales. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 2:3 contienen varios ejemplos clásicos de lenguaje simbólico que aclara el estudio de la historia y costumbres de la localidad. La piedrecita blanca. Probablemente la piedrecita blanca refleje la costumbre de usar piedras blancas y negras para mostrar el veredicto de un jurado. El color negro era para condenar, el blanco para absolver. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se esperaba que todos los socios del gremio del comercio le rindieran culto al dios de este gremio. Cada cierto tiempo, los socios del gremio ofrecían un sacrificio a su dios y comían la carne en una fiesta licenciosa. Si un socio no asistía a la fiesta, su ausencia lo ponía en peligro en sus relaciones profesionales y sociales. El ladrón, una de las famosas esculturas de Sardis, era un león agazapado que simbolizaba la vigilancia. Pero a pesar del león simbólico y las grandes defensas de Sardis, el enemigo encontró una entrada y por la noche se arrastraron como ladrones en la ciudad. La ciudadela fue sorprendida y tomada. De igual modo, se advierte a los cristianos que estén alerta. La columna escrita. Una manera de honrar a un hombre en la antigua ciudad de Filadelfia era hacer construir una columna en el templo con su nombre escrito en ella. Hasta hoy día, algunas columnas de la ciudad original todavía están en pie. El creyente tibio, como el suministro de agua para la Odisea se calentaba con la actividad termal, tenía un sabor nauseabundo para los que no estaban acostumbrados a ella. Es probable que esta agua se hubiera convertido en un símbolo de los creyentes tibios que permanecían neutrales, mientras que Cristo quería que manifestaran su lealtad. 3. Busque el significado en la literatura apocalíptica anterior. Por regla general, si en cierto modo se reconoce un símbolo en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, bien podemos esperar que el significado de dicho símbolo sea paralelo al significado de los pasajes apocalípticos del Nuevo Testamento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos paralelos. El arco iris Ezequiel 1 y 28 paralelo Apocalipsis 4. 3 en los seres vivientes Ezequiel 1, 5, 14 paralelo Apocalipsis 4, 6. 9 en el Hijo de Hombre Daniel 3 y 25, 7 y 13 paralelo Apocalipsis 1 y 13 en las bestias Daniel 7, 1, 7 paralelo Apocalipsis 13, 1, 18 en la estrella de la mañana Daniel 12, 3 paralelo Apocalipsis 2 y 28 en los 4 jinetes Zacarías 1, 8, 11 paralelo Apocalipsis 6, 1, 8 en el ángel Zacarías 1 y 11 paralelo Apocalipsis 10. En la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento refleja las épocas de crisis que enfrentaron los judíos. Daniel y Ezequiel reflejan la destrucción de Judá y su templo por los babilonios bajo la opresión de los persas. Cada uno profetizó para un tiempo posterior a la crisis, refiriéndose a una época en que Dios intervendría en la historia de la humanidad y destruiría a los enemigos del pueblo de Dios. El Hijo de David reinaría, Jerusalén sería restaurada y el pueblo volvería a su tierra para adorar a Dios. Los temas de Apocalipsis muestran el cumplimiento de estas profecías. Al igual que en la literatura del Antiguo Testamento, todavía sigue la guerra entre Babilonia y Jerusalén. La nueva Babilonia es destruida y la nueva Jerusalén desciende del cielo.
Cristo reina desde su templo y su pueblo regresa para adorarlo. Se nos recuerda que el Apocalipsis fue escrito durante una época de crisis, cuando Roma perseguía a la Iglesia. Pero otra vez Dios anima a su pueblo recordándole sus promesas y dándole una vislumbre de la victoria final. 4. Busque un paralelo en los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Un erudito estimó que hay 350 alusiones al Antiguo Testamento en el libro del Apocalipsis. Ryken y Longman, 1993, 465. La alusión no es la cita de un pasaje, sino más bien la referencia a una idea, suceso o enseñanza generales. Walter Kaiser observa, parece extraño, pero es verdad. La profecía se entiende mejor cuando uno se remonta al pasado para percibir lo que Dios va a hacer en el futuro. En la literatura apocalíptica se pone énfasis en el capítulo final de la historia de la salvación. Esta literatura contiene muchas alusiones a los acontecimientos de los primeros textos. Más abajo presentamos algunos de los principales acontecimientos de la historia de la salvación, los cuales se describen simbólicamente en el Apocalipsis de Juan. Véase la lista completa en Kaiser 1989, 51, 60. Es como si hubiera un modelo divino de la historia, el cual se repite en este capítulo final, la creación. El capítulo final de la historia de la salvación revela la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, el paraíso perdido y la serpiente. El capítulo final muestra el paraíso restaurado y al dragón derrotado. El árbol de la vida del huerto del Edén es reemplazado por el árbol de la vida del nuevo paraíso. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Los impíos son juzgados de nuevo y las imágenes del fuego y azufre se encuentran en el lago de fuego y en el humo de su tormento. Las plagas de Egipto y el Éxodo. Dios vuelve a juzgar a los que persiguen a su pueblo. Las plagas de Egipto se convierten en símbolos de este juicio final. Son dignos de atención los paralelos que hay entre las plagas y los acontecimientos relacionados con los 7 toques de trompeta y las 7 copas de la ira. La cautividad babilónica. La cautividad y liberación de la antigua Babilonia es un cuadro simbólico en que se predice el juicio sobre un opresor moderno. Un hombre se jactaba de que podía encontrar el cumplimiento de las profecías bíblicas en todas las páginas de su periódico. Yo aprecio el celo de este hombre, pero su enfoque le resta importancia a estas profecías. Si consideramos el ejemplo de las profecías que ya se han cumplido en las Escrituras, parece haber un modelo definido para interpretar las profecías de largo alcance. Ellas no ponen énfasis en sucesos triviales, sino que muestran el desarrollo del gran plan de la historia de la salvación. Finalmente, debemos dejar de comenzar con el presente y remontarnos al pasado para volver a las promesas que Dios nos dio en la Biblia. Es más probable que encontremos el significado de las profecías en las páginas de la Biblia que en las páginas del periódico. Cuando consideramos la literatura apocalíptica, no debemos pensar que el Apocalipsis es un cuadro literal del futuro. La vista del futuro no es una fotografía, sino un ideograma. Las imágenes no son para formar un cuadro real del futuro, sino solo para representar el futuro en símbolos. Al igual que el símbolo que muestra una calavera y 2 huesos cruzados sobre una botella, estos símbolos del futuro no deben tomarse en sentido literal, sino como símbolos de algo real. Para entender su significado, debemos ver cómo se usan en las antiguas escrituras antes de que podamos interpretar lo que representan con respecto al futuro.